Iniciar la jornada con el Salmo 34 no es simplemente un ritual religioso sin sentido. Es una invocación nocturna que alinea el pensamiento, el alma y las elecciones antes de dormir. Este salmo va más allá de simplemente ofrecer protección o consuelo. En esta noche, reflexionamos sobre la provisión divina, el sustento cotidiano que nos brinda nuestro Creador. Recordamos que Dios nunca desampara a aquellos que depositan su fe en Él, tanto en lo espiritual como en lo material. Que podamos encontrar consuelo en su presencia y confiar plenamente en su guía y protección. Este amanecer es especial, ya que hoy no se trata únicamente de solicitar, sino de sintonizar con una verdad que perdura en el tiempo. El Salmo 34 surge en un ambiente de auténtica necesidad. David no compone desde la tranquilidad de la abundancia, sino que lo hace bajo la presión, el riesgo y en instantes donde todo podía fracasar. Y aún así, lo que expresa no es temor, sino una profunda convicción. Esto es fundamental. La provisión se inicia cuando la fe se fundamenta en el carácter de Dios y no en las circunstancias que nos rodean. En el Salmo 34, versículo 10, según la versión Reina Valera antigua, se menciona que los leoncillos pasan hambre, pero aquellos que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. En esta noche, elevamos nuestras oraciones, confiando en que, así como se nos promete, quienes anhelan la presencia del Señor siempre hallarán satisfacción y abundancia en sus vidas. Que su luz nos guíe y nos brinde el sustento que necesitamos. Esto no se trata de una metáfora lírica sin fundamento, sino de una declaración clara y contundente. No se afirma que quienes buscan al Señor obtendrán todo lo que anhelan, sino que no les faltará ningún bien. Lo que sea necesario, adecuado y justo se manifestará en su momento. La ayuda divina no siempre se ajusta a nuestra lógica, pero siempre se manifiesta en el instante adecuado. Numerosas personas inician su jornada con la carga de inquietudes económicas, incluso antes de salir de la cama. Cuentas por pagar, obligaciones financieras, dudas, temor ante lo que vendrá. El Salmo 34 rompe esa atadura desde su origen. La verdadera provisión no se origina en el banco ni en el sueldo, sino en la fe. Cuando el corazón encuentra su orden, las elecciones se hacen más nítidas. Y cuando las elecciones se vuelven claras, el sendero se revela. En el cuarto versículo de este salmo se expresa: «Clamé al Señor y Él me escuchó, liberándome de todos mis miedos». Reza antes de dormir. Primero, busca con sinceridad. Luego, permite que tu voz sea escuchada. Y finalmente, libérate del miedo. El miedo relacionado con las finanzas puede inmovilizar, oscurecer el pensamiento y conducir a elecciones erróneas. Dios no se limita a ofrecer recursos materiales. También brinda claridad, paz y orientación. Y eso constituye una verdadera riqueza. Esta noche, al cerrar el día, te invito a reflexionar sobre lo que realmente importa. En lugar de pensar en lo que ha faltado, recuerda quién te acompaña y te da fuerza. Comienza la noche con un corazón lleno de gratitud, en lugar de dejar que la ansiedad te invada. La provisión comienza a fluir en el momento en que el alma cesa de suplicar y comienza a depositar su confianza. En el versículo 8 del Salmo 34 se expresa: «Prueben y reconozcan cuán bueno es el Señor. Feliz es aquel que en Él se refugia». Confiar no implica estar inactivo, sino que se trata de seguir con fe y hallar paz en el corazón. Es laborar con calma, es progresar sin ansiedad, es plantar con valentía. La prosperidad que Dios otorga no perturba la tranquilidad, no fractura los lazos familiares, ni endurece el alma. Por el contrario, brinda un orden a toda la existencia. Este salmo nos hace reflexionar sobre cómo Dios vela por nosotros en todos los aspectos de nuestra existencia.
No existe una división entre lo espiritual y lo material. El mismo Dios que protege nuestra alma también se ocupa de nuestro hogar, nuestras provisiones y nuestro porvenir. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para afirmar esta verdad en nuestra vida. Esta jornada no es como las demás. Es un nuevo día que comienza, donde se disipan las limitaciones de la escasez y se fortalece la fe en la abundancia divina. No es que todo esté solucionado, sino que la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Antes de seguir adelante, dirígete a los comentarios y escribe: Mi Señor lo es todo. Reza con confianza en la noche. Esta es una oración nocturna. Esa palabra representa tu acto de fe en este nuevo día que comienza. El Salmo 34 nos muestra un fundamento espiritual significativo que frecuentemente se ignora al abordar el tema de la provisión y las bendiciones económicas. No se limita únicamente a recibir, sino que implica vivir en una conexión adecuada con Dios. La provisión que encontramos en la Biblia no surge de la preocupación por acumular, sino de la fe constante en el que mantiene todo en su lugar. Este salmo reitera de manera constante un concepto fundamental. Dios protege de manera tangible a quienes lo buscan, no de un modo abstracto ni simbólico, sino de forma clara, evidente y en el día a día. En la Biblia, la provisión raramente se describe como un acontecimiento fortuito e inesperado. Más bien, se manifiesta como un flujo continuo que acompaña al justo a lo largo de su camino. El versículo 9 nos recuerda: Temed al Señor, oh santos suyos, porque a quienes le temen no les falta nada. Aquí se presenta un elemento esencial. El respeto hacia el Señor no se basa en el miedo, sino en la veneración. Es colocar a Dios en el núcleo de nuestras elecciones. Al organizar su vida bajo esa premisa, la provisión deja de ser un esfuerzo incesante y se transforma en un proceso continuo. No implica la falta de retos, sino la carencia de deserción. La mentalidad de escasez se nutre de lo que está por venir, siempre anticipando una falta en el futuro. El principio de provisión que se menciona en la Biblia se experimenta en el presente. Jesús lo confirma al instruir sobre la importancia de solicitar el sustento diario. No el pan de siempre, ni el de una década, sino el pan que necesitamos para el día de hoy. El Salmo 34 se encuentra en consonancia con esa misma realidad. Cada noche confío en que Dios guía mis pasos, día a día, sin fallar. En el versículo 19, David menciona: El justo enfrenta numerosas tribulaciones. Sin embargo, el Señor lo rescatará de todas ellas. Este pasaje es fundamental para captar la adecuada provisión. No garantiza la falta de dificultades financieras, pero sí asegura una liberación. No menciona que el justo no enfrentará situaciones difíciles, pero sí asegura que no quedará atrapado en ellas. La asistencia divina no siempre impide que atravesemos el valle, pero sí asegura que encontraremos la salida. Uno de los equívocos más frecuentes es pensar que la prosperidad económica se basa solamente en el trabajo personal. El Salmo 34 no desestima la labor ni las obligaciones. Sin embargo, enfatiza que la última carga recae en Dios. La provisión se manifiesta cuando la dedicación se une a la sumisión, cuando el esfuerzo se sustenta en la fe y cuando las elecciones financieras se realizan con discernimiento en lugar de ser guiadas por el temor. En el versículo 15 se menciona que los ojos del Señor observan a los justos y sus oídos están pendientes de su clamor. Esto transforma totalmente la visión. No se trata de un Dios que se encuentra alejado, observando desde la lejanía. Nos referimos a un Dios que está siempre presente, que se preocupa y que tiene plena conciencia de cada una de nuestras necesidades. La provisión no ocurre por casualidad, sino que es una respuesta. Dios presta atención al grito genuino del corazón, no únicamente al que solicita abundancia material, sino también al que anhela guía, orden, disciplina y tranquilidad. Numerosas personas solicitan orientación. Sin embargo, continúan eligiendo desde la urgencia,
el ego o la comparación. El Salmo 34 nos revela que la abundancia está conectada con una existencia en armonía, con labios que expresan la verdad, con caminos que anhelan la paz y con un corazón que se aleja de lo maligno. Todo eso también impacta en la solidez económica. Los versículos 13 y 14 lo expresan de manera clara. Protege tu lengua de la maldad y evita que tus labios pronuncien mentiras. Aléjate de lo negativo y busca la bondad. Busca la tranquilidad y persíguela. Esto también representa una provisión. Las pérdidas económicas a menudo no se deben a la ausencia de oportunidades, sino a decisiones equivocadas, palabras inapropiadas, pactos perjudiciales y a la precipitación sin razón. Dios no solo ofrece recursos, también brinda la fortaleza de carácter necesaria para mantenerlos. La enseñanza de este salmo para el día no es estruendosa, no siempre se manifiesta de manera asombrosa. En ocasiones se presenta como una puerta que se abre en el instante perfecto, como una idea nítida, como una oportunidad que surge cuando todo parecía perdido, como una salvaguarda imperceptible que previene un daño mayor. El justo, conforme al Salmo 34, no se encuentra en la carencia, pero tampoco carece de esperanza. Vive con la certeza de que siempre cuentas con compañía. Asegúrate de que cada jornada cuenta con el respaldo necesario. Esa seguridad transforma la manera en que se trabaja, se ahorra, se gasta y se planifica. Al comprender este principio, la ansiedad relacionada con las finanzas se debilita. El corazón encuentra paz. La mente se organiza y desde esa organización, la provisión se manifiesta con mayor claridad. Esto no ocurre porque Dios cambie, sino porque la persona comienza a avanzar por el camino adecuado. En este nuevo día, es fundamental recordar que la verdadera provisión no se limita a lo que tenemos en las manos, sino que también abarca lo que nutre nuestro espíritu mientras esperamos. El Salmo 34 ofrece una certeza sólida. Aquellos que depositan su fe en Dios jamás se sienten solos. El Salmo 34 resalta que la provisión divina está íntimamente ligada a la naturaleza del carácter. La bendición financiera que se menciona en la Biblia no se limita a lo que se ve en el exterior, sino que es el reflejo de un cambio interno. Dios no solo se preocupa por lo que recibimos, sino también por la disposición de nuestro corazón al recibirlo. Este salmo establece una relación directa entre la confianza, la honestidad y la provisión divina. Un importante desafío espiritual en el ámbito de las finanzas es anhelar los resultados sin haber atravesado el proceso. Buscar la abundancia sin experimentar una transformación interna. El Salmo 34 transforma esa perspectiva desde sus cimientos. La auténtica bendición se manifiesta cuando la vida se encuentra en armonía, cuando las elecciones se realizan con integridad y cuando la fe en Dios supera la influencia de las situaciones adversas. El versículo 12 presenta una interrogante significativa. ¿Quién es el ser humano que anhela la vida, que busca prolongar sus días para contemplar lo bueno? Esta interrogante va más allá de simplemente la duración de la vida. La calidad de vida es un concepto que abarca diversos aspectos que influyen en el bienestar de las personas. Incluye factores como la salud, la educación, el entorno social y económico, así como el acceso a servicios básicos. La forma en que vivimos y nuestras experiencias diarias juegan un papel fundamental en cómo percibimos nuestra calidad de vida. Es esencial buscar un equilibrio que nos permita disfrutar de un bienestar integral y una vida plena. Habla sobre la experiencia de observar el bien en acción, de sentir una estabilidad profunda, de contar con provisiones y de disfrutar de una paz interior. A continuación, el Salmo revela la senda a seguir. No garantiza una fortuna instantánea, sino que ofrece una existencia organizada. Y es precisamente ese orden el que permite el acceso a una bendición duradera. La honestidad en las finanzas se origina en lo que no se observa, en las elecciones que pasan desapercibidas, en el tono de nuestras palabras y en nuestra conducta bajo situaciones de tensión. El Salmo 34 nos revela que Dios está atento a cada etapa del camino, no solo al desenlace.
Por eso se menciona que la mirada del Señor se posa en los justos, no en los que son perfectos, sino en aquellos que transitan con rectitud y humildad. La fe en Dios constituye un fundamento esencial. Numerosas personas se esfuerzan al máximo, pero experimentan un temor permanente de perderlo todo. Ese temor acaba dominando sus elecciones. El Salmo 34 interrumpe este ciclo al afirmar que aquel que pone su fe en el Señor es afortunado, no porque esté exento de dificultades, sino porque no se encuentra atado por el miedo. El versículo 8 lo enfatiza nuevamente con gran intensidad. Probad y contemplad la bondad del Señor. Feliz es aquel que deposita su fe en Él. Confiar significa liberar el control total y reconocer que no todo está bajo nuestro dominio. Esto no hace que uno se sienta más débil, sino más fuerte, ya que al confiar en Dios, una persona abandona la tendencia a tomar decisiones impulsivas. Dedica un momento a la reflexión nocturna, pidiendo por la paciencia y la sabiduría para rechazar lo que no es necesario. Desarrolla la habilidad para distinguir entre oportunidades auténticas y engaños camuflados. La prosperidad que Dios otorga nunca se presenta para perturbar nuestra serenidad. Si algo perturba la paz, es probable que no provenga de Él. El Salmo 34 revela que la protección divina se encuentra unida a la provisión. Oración nocturna para resguardarnos de malas compañías, de senderos engañosos y de elecciones que parecen prometedoras, pero que al final nos despojan de todo. David menciona en el versículo 7 que el ángel del Señor rodea a aquellos que le reverencian y los protege. Esta protección también se refleja en el ámbito económico. En numerosas ocasiones, la protección divina se manifiesta al cerrar puertas en lugar de abrirlas, previniendo así pérdidas significativas y frenando oportunidades que, a simple vista, parecen prometedoras, pero que pueden llevar a la perdición. Esa salvaguarda silenciosa también representa una bendición en lo económico. La integridad se manifiesta en cómo nos relacionamos con los demás, evitando aprovecharse de ellos, siendo honestos y no edificando sobre el sufrimiento de otros. El Salmo 34 nos recuerda la importancia de controlar nuestras palabras, de anhelar la paz y de alejarnos de lo maligno. Todo esto influye de manera directa en la estabilidad económica, aunque muchos prefieran ignorarlo. La bendición que proviene de Dios es pura, carece de culpa, no genera un temor persistente, ni obliga a comprometer nuestros principios. Cuando se manifiesta, se puede disfrutar sin miedo, ya que está fundamentada en la fidelidad divina y no en el engaño de los hombres. Un aspecto fundamental a considerar es que la prosperidad económica no necesariamente se presenta como abundancia desmedida, sino que se manifiesta en una suficiencia continua, en no carecer de lo esencial, en poder satisfacer lo requerido, en tener la sabiduría para gestionar adecuadamente y en saber establecer límites. El Salmo 34 no ofrece riquezas materiales, sino que asegura protección. El versículo 10 sintetiza de manera impresionante: quienes anhelan la presencia del Señor no se verán privados de nada bueno. Esto no está relacionado con el sistema económico, el contexto social ni las condiciones externas. Se basa en una búsqueda auténtica. Al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás se organiza en su debido orden. No siempre llega como lo imaginamos, pero siempre lo hace de la manera adecuada. Este aspecto es fundamental para la llegada de este nuevo día. La verdadera bendición económica que trae transformación no es aquella que aparece de forma repentina y desaparece con la misma rapidez. Es aquella que se edifica sobre la confianza, la integridad y la obediencia. Es aquella que perdura a lo largo del tiempo. Es la que brinda tranquilidad durante el descanso. Hoy es un excelente momento para reflexionar no solo sobre lo que se solicita, sino también sobre el camino que estamos recorriendo. Cuando el sendero se aclara, los recursos empiezan a circular con más soltura. El Salmo 34 lo ratifica de manera evidente. El Señor recompensa a aquellos que depositan su fe en Él con un corazón sincero.
El Salmo 34 aborda no solo la provisión externa, sino que también enfrenta una lucha interna que muchos enfrentan diariamente: la mentalidad de carencia. Esta forma de pensar no se basa en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la manera en que abordamos la vida. Existen individuos que, a pesar de tener poco, disfrutan de una vida tranquila, mientras que otros, con abundancia, se encuentran en un estado de temor permanente por la posibilidad de perderlo todo. El Salmo se dirige de manera clara hacia la raíz de esa disparidad. La falta de abundancia se inicia cuando el corazón se habitúa a enfocarse únicamente en lo que no tiene, cuando la mente se prepara para anticipar siempre el desenlace más negativo, y cuando el mañana se ve como un peligro en lugar de una posibilidad bajo la protección divina. El Salmo 34 altera esa perspectiva y centra la atención en la lealtad de Dios. El versículo 5 nos dice: aquellos que pusieron su mirada en Él recibieron luz, y sus rostros no experimentaron vergüenza. Aquí se presenta una oración nocturna significativa. Contemplar a Dios ilumina nuestra razón, disipa la confusión, elimina la vergüenza y borra la sensación persistente de estar en desventaja. Numerosas elecciones financieras erróneas surgen de la vergüenza, del temor a no estar a la altura y de la presión por querer probar algo. Al ser iluminado el rostro, se refuerza la identidad y las elecciones se transforman. Superar la mentalidad de escasez no implica ignorar lo que es real, sino mirarlo a través de la fe. El Salmo 34 no pasa por alto las tribulaciones, las acepta, pero no las sitúa en el núcleo de su mensaje. Dios es el núcleo de nuestras vidas, y al tenerlo en el centro, la escasez pierde su poder. En el versículo 6 se menciona: este hombre afligido invocó al Señor, quien escuchó su clamor y lo liberó de todas sus tribulaciones. Mira el término angustias. No menciona únicamente necesidades, sino también angustias. La provisión divina no solo abarca lo material, sino que también alivia las cargas emocionales que nos asfixian. Con frecuencia, el verdadero obstáculo no radica en la escasez de recursos económicos, sino en la inquietud que genera. Dios anhela restaurar ambos aspectos. La confianza en Dios moviliza la abundancia, ya que transforma nuestra actitud interna. Quien se guía por la fe no toma decisiones impulsivas. No hay comparación, no se involucra en una competencia dañina, no actúa por celos ni por influencias externas. Su movimiento es guiado y esa guía crea senderos más firmes. El Salmo 34 nos muestra que la humildad está conectada con la provisión divina. David, en su súplica, se siente humilde y carente, pero no se detiene en esa sensación. Colócate ante Dios con sinceridad en la noche. La humildad permite que la intervención divina se manifieste, mientras que la autosuficiencia, por el contrario, la bloquea. El versículo 11 nos anima a adquirir conocimiento. Acérquense, hijos, escúchenme, os instruiré en el temor del Señor. Esto conlleva estar abierto, aceptar las correcciones y transformar costumbres. En numerosas ocasiones, la interrupción de la provisión no se debe a una carencia de fe, sino a la renuencia a adoptar nuevas maneras de gestionar, organizar y establecer prioridades. Dios no solo provee, sino que también nos instruye en cómo mantener lo que nos ofrece. Destruir la mentalidad de carencia también conlleva reparar la conexión que tenemos con el dinero, considerándolo como un recurso, no como un salvador. Cuando el dinero asume el rol que únicamente le corresponde a Dios, se transforma en causa de inquietud. Al regresar a su posición adecuada, se transforma en un recurso valioso y lleno de bendiciones. El Salmo 34 revela que tener fe nos brinda liberación. Libera tu corazón del temor al futuro. Suelta la carga de la necesidad de acumular sin propósito y aligera tu alma del miedo a la pérdida. Esa paz interna es el espacio donde la abundancia se desarrolla con mayor naturalidad. La fe no se trata de magia, sino de una manera de existir.
es optar por tener fe aun cuando las respuestas aún no se han manifestado. Es importante dar gracias antes de conocer el resultado final. Es seguir las instrucciones, incluso cuando la senda no se presenta completamente definida. Esa disposición transforma el entorno espiritual y asimismo la oración nocturna. En el versículo 17 se dice que los justos claman y el Señor les escucha, liberándolos de todas sus aflicciones. No se refiere a algunas, sino a todas. Esto abarca las inquietudes financieras, las tensiones en el hogar y las ansiedades sobre lo que vendrá. Dios no permanece ajeno a ninguna situación, pero anhela que adoptemos una actitud adecuada, un corazón abierto y una fe que se manifieste en acciones. Este nuevo día representa una oportunidad fundamental para liberarnos de los pactos internos que nos atan a la escasez, para abandonar la mentalidad de derrota anticipada y para dejar de vivir en la expectativa constante de lo negativo. El Salmo 34 nos anima a elevar nuestra vista, a transformar nuestra perspectiva y a poner nuestra confianza en lo divino. Al momento en que la mente se conecta con la verdad divina, la calidad de las elecciones se eleva. Al mejorar las decisiones, los resultados se transforman. Y cuando los resultados se transforman, la provisión se revela de maneras renovadas y constantes. La fe no suprime el esfuerzo, sino que lo organiza, no anula el trabajo, sino que lo guía, no elimina los retos, pero sí disipa el miedo que los agranda. Y desde ese sitio, el suministro comienza a manifestarse con más nitidez. Esta noche es un momento propicio para reflexionar sobre la mentalidad con la que se avanza, ya que la abundancia no se origina en lo material, sino en nuestras creencias. El Salmo 34 es muy explícito en su mensaje. Al depositar nuestra confianza en Dios, la carencia pierde su influencia. Dios fiel, en esta noche nos acercamos a ti con un corazón honesto, reconociendo que toda verdadera provisión proviene de ti. Tal como se expresa en el Salmo 34, hoy elevamos nuestra voz, confiando en que atiendes el clamor de los justos y que no pasas por alto ninguna de nuestras necesidades. Ahora nos despojamos de la inquietud, el miedo y la ansiedad relacionados con nuestro sustento. Dejamos atrás la presión de creer que todo recae únicamente en nuestras capacidades. Te agradecemos por ser nuestro proveedor, nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Como se menciona en las Escrituras, quienes buscan al Señor no carecerán de nada bueno. Y esta noche acogemos esa promesa con confianza. Señor, observa cada hogar que eleva su oración en esta noche. Eres consciente de las cuentas, las obligaciones, los compromisos y las tensiones que cada individuo enfrenta. Todo te es conocido. Por ello solicitamos una provisión adecuada, puntual y pura. Oración nocturna que preserve la tranquilidad. Suministro que llegue sin la carga de la preocupación. Que la provisión que recibo sea el resultado de tu guía y no de mi desesperación. Como tu palabra nos enseña que el Señor observa a los justos y escucha su clamor, hoy elevamos nuestra súplica con humildad, no desde la queja, sino desde la fe, no desde la falta, sino desde la seguridad de que proteges a los que amas. Te rogamos que ilumines senderos donde no se veían, que aportes las oportunidades adecuadas, que organizar nuestras finanzas, decisiones y reflexiones. Padre, te pido que bendigas el esfuerzo de cada uno, que protejas los trabajos realizados con rectitud y que guíes los proyectos que surgen de la honestidad. Concede la sabiduría necesaria para gestionar, la paciencia para aguardar y el discernimiento para tomar las decisiones correctas. Que ninguna elección económica se realice desde el temor, sino desde la serenidad que proviene de tu interior. En esta noche, evocamos tu promesa, cuando afirmas que el ángel del Señor se encuentra en torno a aquellos que te temen y los protege. Solicitamos esta protección sobre nuestras finanzas, resguardándonos de pérdidas innecesarias, de engaños, de decisiones erróneas y de asociaciones inadecuadas.
protege nuestras sendas y guía nuestros pasos durante la noche. Señor, destruye toda forma de mentalidad de escasez que haya tomado raíz en mi corazón. Destruye cualquier palabra negativa que se haya pronunciado en relación a la provisión. Purifica tu mente de ideas de fracaso, de carencia y de miedo al futuro. Esta noche, proclamamos nuestra confianza en ti y afirmamos que nuestra esperanza se mantiene sólida en tu lealtad. Tal como menciona el Salmo, este humilde suplicó y tú lo escuchaste. Hoy elevamos nuestra voz con fe. No es por nuestra fortaleza, sino por tu lealtad. No es por nuestro mérito, sino porque tú eres bondadoso. Libéranos de cualquier preocupación económica y otórgase paz en nuestro interior mientras tú actúas. Padre, en esta noche te pedimos que nos enseñes a vivir con satisfacción y a la vez con esperanza. Agradecemos lo que tenemos y confiamos en lo que está por llegar. Ayúdanos a reconocer tu provisión, incluso en los detalles más pequeños, y a no pasar por alto las bendiciones cotidianas que a menudo nos resultan invisibles. Bendice cada ingreso, cada sueldo y cada oportunidad que se presente. Aumenta lo que se recibe al ser gestionado con prudencia. Reorganiza lo que está en caos. Recupera lo que se ha extraviado. Proporciona equilibrio donde ha reinado la duda y que todo lo que recibamos sirva para el bien, para bendecir a los demás y para glorificar tu nombre. Esta noche afirmamos que tú eres bondadoso y que aquellos que depositan su confianza en ti son verdaderamente afortunados. Hoy proclamamos que avanzamos con valentía, respaldados por tu protección. La provisión que recibimos no nos quitará la serenidad. Al contrario, reafirmará tu lealtad. Agradecemos este nuevo amanecer con un corazón lleno de gratitud. Nos apoyamos en tu promesa y tenemos fe en que, al igual que en ocasiones pasadas, volverás a darnos lo que necesitamos, ya que siempre cumples. Amén. Iniciar la jornada con el Salmo 34 no es simplemente un ritual religioso sin sentido. Es una invocación nocturna que alinea el pensamiento, el alma y las elecciones antes de dormir. Este salmo va más allá de simplemente ofrecer protección o consuelo. En esta noche, reflexionamos sobre la provisión divina, el sustento cotidiano que nos brinda nuestro Creador. Recordamos que Dios nunca desampara a aquellos que depositan su fe en Él, tanto en lo espiritual como en lo material. Que podamos encontrar consuelo en su presencia y confiar plenamente en su guía y protección. Este amanecer es especial, ya que hoy no se trata únicamente de solicitar, sino de sintonizar con una verdad que perdura en el tiempo. El Salmo 34 surge en un ambiente de auténtica necesidad. David no compone desde la tranquilidad de la abundancia, sino que lo hace bajo la presión, el riesgo y en instantes donde todo podía fracasar. Y aún así, lo que expresa no es temor, sino una profunda convicción. Esto es fundamental. La provisión se inicia cuando la fe se fundamenta en el carácter de Dios y no en las circunstancias que nos rodean. En el Salmo 34, versículo 10, según la versión Reina Valera antigua, se menciona que los leoncillos pasan hambre, pero aquellos que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. En esta noche, elevamos nuestras oraciones, confiando en que, así como se nos promete, quienes anhelan la presencia del Señor siempre hallarán satisfacción y abundancia en sus vidas. Que su luz nos guíe y nos brinde el sustento que necesitamos. Esto no se trata de una metáfora lírica sin fundamento, sino de una declaración clara y contundente. No se afirma que quienes buscan al Señor obtendrán todo lo que anhelan, sino que no les faltará ningún bien. Lo que sea necesario, adecuado y justo se manifestará en su momento. La ayuda divina no siempre se ajusta a nuestra lógica, pero siempre se manifiesta en el instante adecuado.
Numerosas personas inician su jornada con la carga de inquietudes económicas, incluso antes de salir de la cama. Cuentas por pagar, obligaciones financieras, dudas, temor ante lo que vendrá. El Salmo 34 rompe esa atadura desde su origen. La verdadera provisión no se origina en el banco ni en el sueldo, sino en la fe. Cuando el corazón encuentra su orden, las elecciones se hacen más nítidas. Y cuando las elecciones se vuelven claras, el sendero se revela. En el 4º versículo de este salmo se expresa: «Clamé al Señor y Él me escuchó, liberándome de todos mis miedos». Reza antes de dormir. Primero, busca con sinceridad. Luego, permite que tu voz sea escuchada. Y finalmente, libérate del miedo. El miedo relacionado con las finanzas puede inmovilizar, oscurecer el pensamiento y conducir a elecciones erróneas. Dios no se limita a ofrecer recursos materiales, también brinda claridad, paz y orientación, y eso constituye una verdadera riqueza. Esta noche, al cerrar el día, te invito a reflexionar sobre lo que realmente importa. En lugar de pensar en lo que ha faltado, recuerda quién te acompaña y te da fuerza. Comienza la noche con un corazón lleno de gratitud, en lugar de dejar que la ansiedad te invada. La provisión comienza a fluir en el momento en que el alma cesa de suplicar y comienza a depositar su confianza. En el versículo 8 del Salmo 34 se expresa: «Prueben y reconozcan cuán bueno es el Señor. Feliz es aquel que en Él se refugia». Confiar no implica estar inactivo, sino que se trata de seguir con fe y hallar paz en el corazón. Es laborar con calma, es progresar sin ansiedad, es plantar con valentía. La prosperidad que Dios otorga no perturba la tranquilidad, no fractura los lazos familiares, ni endurece el alma. Por el contrario, brinda un orden a toda la existencia. Este salmo nos hace reflexionar sobre cómo Dios vela por nosotros en todos los aspectos de nuestra existencia. No existe una división entre lo espiritual y lo material. El mismo Dios que protege nuestra alma también se ocupa de nuestro hogar, nuestras provisiones y nuestro porvenir. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para afirmar esta verdad en nuestra vida. Esta jornada no es como las demás. Es un nuevo día que comienza, donde se disipan las limitaciones de la escasez y se fortalece la fe en la abundancia divina. No es que todo esté solucionado, sino que la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Antes de seguir adelante, dirígete a los comentarios y escribe: «Mi Señor lo es todo». Reza con confianza en la noche. Esta es una oración nocturna. Esa palabra representa tu acto de fe en este nuevo día que comienza. El Salmo 34 nos muestra un fundamento espiritual significativo que frecuentemente se ignora al abordar el tema de la provisión y las bendiciones económicas. No se limita únicamente a recibir, sino que implica vivir en una conexión adecuada con Dios. La provisión que encontramos en la Biblia no surge de la preocupación por acumular, sino de la fe constante en el que mantiene todo en su lugar. Este salmo reitera de manera constante un concepto fundamental. Dios protege de manera tangible a quienes lo buscan, no de un modo abstracto ni simbólico, sino de forma clara, evidente y en el día a día. En la Biblia, la provisión raramente se describe como un acontecimiento fortuito e inesperado. Más bien, se manifiesta como un flujo continuo que acompaña al justo a lo largo de su camino. El versículo 9 nos recuerda: «Temed al Señor, oh santos suyos, porque a quienes le temen no les falta nada». Aquí se presenta un elemento esencial. El respeto hacia el Señor no se basa en el miedo, sino en la veneración. Es colocar a Dios en el núcleo de nuestras elecciones. Al organizar su vida bajo esa premisa, la provisión deja de ser un esfuerzo incesante y se transforma en un proceso continuo. No implica la falta de retos, sino la carencia de deserción.
La mentalidad de escasez se nutre de lo que está por venir, siempre anticipando una falta en el futuro. El principio de provisión que se menciona en la Biblia se experimenta en el presente. Jesús lo confirma al instruir sobre la importancia de solicitar el sustento diario. No el pan de siempre, ni el de una década, sino el pan que necesitamos para el día de hoy. El Salmo 34 se encuentra en consonancia con esa misma realidad. Cada noche confío en que Dios guía mis pasos, día a día, sin fallar. En el versículo 19, David menciona: el justo enfrenta numerosas tribulaciones. Sin embargo, el Señor lo rescatará de todas ellas. Este pasaje es fundamental para captar la adecuada provisión. No garantiza la falta de dificultades financieras, pero sí asegura una liberación. No menciona que el justo no enfrentará situaciones difíciles, pero sí asegura que no quedará atrapado en ellas. La asistencia divina no siempre impide que atravesemos el valle, pero sí asegura que encontraremos la salida. Uno de los equívocos más frecuentes es pensar que la prosperidad económica se basa solamente en el trabajo personal. El Salmo 34 no desestima la labor ni las obligaciones. Sin embargo, enfatiza que la última carga recae en Dios. La provisión se manifiesta cuando la dedicación se une a la sumisión, cuando el esfuerzo se sustenta en la fe y cuando las elecciones financieras se realizan con discernimiento en lugar de ser guiadas por el temor. En el versículo 15 se menciona que los ojos del Señor observan a los justos y sus oídos están pendientes de su clamor. Esto transforma totalmente la visión. No se trata de un Dios que se encuentra alejado, observando desde la lejanía. Nos referimos a un Dios que está siempre presente, que se preocupa y que tiene plena conciencia de cada una de nuestras necesidades. La provisión no ocurre por casualidad, sino que es una respuesta. Dios presta atención al grito genuino del corazón, no únicamente al que solicita abundancia material, sino también al que anhela guía, orden, disciplina y tranquilidad. Numerosas personas solicitan orientación. Sin embargo, continúan eligiendo desde la urgencia, el ego o la comparación. El Salmo 34 nos revela que la abundancia está conectada con una existencia en armonía, con labios que expresan la verdad, con caminos que anhelan la paz y con un corazón que se aleja de lo maligno. Todo eso también impacta en la solidez económica. Los versículos 13 y 14 lo expresan de manera clara. Protege tu lengua de la maldad y evita que tus labios pronuncien mentiras. Aléjate de lo negativo y busca la bondad. Busca la tranquilidad y persíguela. Esto también representa una provisión. Las pérdidas económicas a menudo no se deben a la ausencia de oportunidades, sino a decisiones equivocadas, palabras inapropiadas, pactos perjudiciales y a la precipitación sin razón. Dios no solo ofrece recursos, también brinda la fortaleza de carácter necesaria para mantenerlos. La enseñanza de este salmo para el día no es estruendosa, no siempre se manifiesta de manera asombrosa. En ocasiones se presenta como una puerta que se abre en el instante perfecto, como una idea nítida, como una oportunidad que surge cuando todo parecía perdido, como una salvaguarda imperceptible que previene un daño mayor. El justo, conforme al Salmo 34, no se encuentra en la carencia, pero tampoco carece de esperanza. Vive con la certeza de que siempre cuentas con compañía. Asegúrate de que cada jornada cuenta con el respaldo necesario. Esa seguridad transforma la manera en que se trabaja, se ahorra, se gasta y se planifica. Al comprender este principio, la ansiedad relacionada con las finanzas se debilita. El corazón encuentra paz. La mente se organiza y desde esa organización, la provisión se manifiesta con mayor claridad. Esto no ocurre porque Dios cambie, sino porque la persona comienza a avanzar por el camino adecuado. En este nuevo día, es fundamental recordar que la verdadera provisión no se limita a lo que tenemos en las manos, sino que también abarca lo que nutre nuestro espíritu mientras esperamos. El Salmo 34 ofrece una certeza sólida.
Aquellos que depositan su fe en Dios jamás se sienten solos. El Salmo 34 resalta que la provisión divina está íntimamente ligada a la naturaleza del carácter. La bendición financiera que se menciona en la Biblia no se limita a lo que se ve en el exterior, sino que es el reflejo de un cambio interno. Dios no solo se preocupa por lo que recibimos, sino también por la disposición de nuestro corazón al recibirlo. Este salmo establece una relación directa entre la confianza, la honestidad y la provisión divina. Un importante desafío espiritual en el ámbito de las finanzas es anhelar los resultados sin haber atravesado el proceso. Buscar la abundancia sin experimentar una transformación interna. El Salmo 34 transforma esa perspectiva desde sus cimientos. La auténtica bendición se manifiesta cuando la vida se encuentra en armonía, cuando las elecciones se realizan con integridad y cuando la fe en Dios supera la influencia de las situaciones adversas. El versículo 12 presenta una interrogante significativa. ¿Quién es el ser humano que anhela la vida, que busca prolongar sus días para contemplar lo bueno? Esta interrogante va más allá de simplemente la duración de la vida. La calidad de vida es un concepto que abarca diversos aspectos que influyen en el bienestar de las personas. Incluye factores como la salud, la educación, el entorno social y económico, así como el acceso a servicios básicos. La forma en que vivimos y nuestras experiencias diarias juegan un papel fundamental en cómo percibimos nuestra calidad de vida. Es esencial buscar un equilibrio que nos permita disfrutar de un bienestar integral y una vida plena. Habla sobre la experiencia de observar el bien en acción, de sentir una estabilidad profunda, de contar con provisiones y de disfrutar de una paz interior. A continuación, el Salmo revela la senda a seguir. No garantiza una fortuna instantánea, sino que ofrece una existencia organizada. Y es precisamente ese orden el que permite el acceso a una bendición duradera. La honestidad en las finanzas se origina en lo que no se observa, en las elecciones que pasan desapercibidas, en el tono de nuestras palabras y en nuestra conducta bajo situaciones de tensión. El Salmo 34 nos revela que Dios está atento a cada etapa del camino, no solo al desenlace. Por eso se menciona que la mirada del Señor se posa en los justos, no en los que son perfectos, sino en aquellos que transitan con rectitud y humildad. La fe en Dios constituye un fundamento esencial. Numerosas personas se esfuerzan al máximo, pero experimentan un temor permanente de perderlo todo. Ese temor acaba dominando sus elecciones. El Salmo 34 interrumpe este ciclo al afirmar que aquel que pone su fe en el Señor es afortunado, no porque esté exento de dificultades, sino porque no se encuentra atado por el miedo. El versículo 8 lo enfatiza nuevamente con gran intensidad. Probad y contemplad la bondad del Señor. Feliz es aquel que deposita su fe en Él. Confiar significa liberar el control total y reconocer que no todo está bajo nuestro dominio. Esto no hace que uno se sienta más débil, sino más fuerte, ya que al confiar en Dios, una persona abandona la tendencia a tomar decisiones impulsivas. Dedica un momento a la reflexión nocturna, pidiendo por la paciencia y la sabiduría para rechazar lo que no es necesario. Desarrolla la habilidad para distinguir entre oportunidades auténticas y engaños camuflados. La prosperidad que Dios otorga nunca se presenta para perturbar nuestra serenidad. Si algo perturba la paz, es probable que no provenga de Él. El Salmo 34 revela que la protección divina se encuentra unida a la provisión. Oración nocturna para resguardarnos de malas compañías, de senderos engañosos y de elecciones que parecen prometedoras, pero que al final nos despojan de todo. David menciona en el versículo 7 que el ángel del Señor rodea a aquellos que le reverencian y los protege. Esta protección también se refleja en el ámbito económico. En numerosas ocasiones, la protección divina se manifiesta al cerrar puertas en lugar de abrirlas, previniendo así pérdidas significativas y frenando oportunidades que, a simple vista, parecen prometedoras, pero que pueden llevar a la perdición.
Esa salvaguarda silenciosa también representa una bendición en lo económico. La integridad se manifiesta en cómo nos relacionamos con los demás, evitando aprovecharse de ellos, siendo honestos y no edificando sobre el sufrimiento de otros. El Salmo 34 nos recuerda la importancia de controlar nuestras palabras, de anhelar la paz y de alejarnos de lo maligno. Todo esto influye de manera directa en la estabilidad económica, aunque muchos prefieran ignorarlo. La bendición que proviene de Dios es pura, carece de culpa, no genera un temor persistente, ni obliga a comprometer nuestros principios. Cuando se manifiesta, se puede disfrutar sin miedo, ya que está fundamentada en la fidelidad divina y no en el engaño de los hombres. Un aspecto fundamental a considerar es que la prosperidad económica no necesariamente se presenta como abundancia desmedida, sino que se manifiesta en una suficiencia continua, en no carecer de lo esencial, en poder satisfacer lo requerido, en tener la sabiduría para gestionar adecuadamente y en saber establecer límites. El Salmo 34 no ofrece riquezas materiales, sino que asegura protección. El versículo 10 sintetiza de manera impresionante: quienes anhelan la presencia del Señor no se verán privados de nada bueno. Esto no está relacionado con el sistema económico, el contexto social ni las condiciones externas. Se basa en una búsqueda auténtica. Al poner a Dios en primer lugar, todo lo demás se organiza en su debido orden. No siempre llega como lo imaginamos, pero siempre lo hace de la manera adecuada. Este aspecto es fundamental para la llegada de este nuevo día. La verdadera bendición económica que trae transformación no es aquella que aparece de forma repentina y desaparece con la misma rapidez. Es aquella que se edifica sobre la confianza, la integridad y la obediencia. Es aquella que perdura a lo largo del tiempo. Es la que brinda tranquilidad durante el descanso. Hoy es un excelente momento para reflexionar no solo sobre lo que se solicita, sino también sobre el camino que estamos recorriendo. Cuando el sendero se aclara, los recursos empiezan a circular con más soltura. El Salmo 34 lo ratifica de manera evidente. El Señor recompensa a aquellos que depositan su fe en Él con un corazón sincero. El Salmo 34 aborda no solo la provisión externa, sino que también enfrenta una lucha interna que muchos enfrentan diariamente: la mentalidad de carencia. Esta forma de pensar no se basa en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la manera en que abordamos la vida. Existen individuos que, a pesar de tener poco, disfrutan de una vida tranquila, mientras que otros, con abundancia, se encuentran en un estado de temor permanente por la posibilidad de perderlo todo. El Salmo se dirige de manera clara hacia la raíz de esa disparidad. La falta de abundancia se inicia cuando el corazón se habitúa a enfocarse únicamente en lo que no tiene, cuando la mente se prepara para anticipar siempre el desenlace más negativo, y cuando el mañana se ve como un peligro en lugar de una posibilidad bajo la protección divina. El Salmo 34 altera esa perspectiva y centra la atención en la lealtad de Dios. El versículo 5 nos dice: aquellos que pusieron su mirada en Él recibieron luz, y sus rostros no experimentaron vergüenza. Aquí se presenta una oración nocturna significativa. Contemplar a Dios ilumina nuestra razón, disipa la confusión, elimina la vergüenza y borra la sensación persistente de estar en desventaja. Numerosas elecciones financieras erróneas surgen de la vergüenza, del temor a no estar a la altura y de la presión por querer probar algo. Al ser iluminado el rostro, se refuerza la identidad y las elecciones se transforman. Superar la mentalidad de escasez no implica ignorar lo que es real, sino mirarlo a través de la fe. El Salmo 34 no pasa por alto las tribulaciones, las acepta, pero no las sitúa en el núcleo de su mensaje. Dios es el núcleo de nuestras vidas, y al tenerlo en el centro, la escasez pierde su poder. En el versículo 6 se menciona: este hombre afligido invocó al Señor, quien escuchó su clamor y lo liberó de todas sus tribulaciones. Mira el término angustias.
no menciona únicamente necesidades, sino también angustias. La provisión divina no solo abarca lo material, sino que también alivia las cargas emocionales que nos asfixian. Con frecuencia, el verdadero obstáculo no radica en la escasez de recursos económicos, sino en la inquietud que genera. Dios anhela restaurar ambos aspectos. La confianza en Dios moviliza la abundancia, ya que transforma nuestra actitud interna. Quien se guía por la fe no toma decisiones impulsivas. No hay comparación. No se involucra en una competencia dañina. No actúa por celos ni por influencias externas. Su movimiento es guiado y esa guía crea senderos más firmes. El Salmo 34 nos muestra que la humildad está conectada con la provisión divina. David, en su súplica, se siente humilde y carente, pero no se detiene en esa sensación. Colócate ante Dios con sinceridad en la noche. La humildad permite que la intervención divina se manifieste, mientras que la autosuficiencia, por el contrario, la bloquea. El versículo 11 nos anima a adquirir conocimiento. Acérquense, hijos, escúchenme, os instruiré en el temor del Señor. Esto conlleva estar abierto, aceptar las correcciones y transformar costumbres. En numerosas ocasiones, la interrupción de la provisión no se debe a una carencia de fe, sino a la renuencia a adoptar nuevas maneras de gestionar, organizar y establecer prioridades. Dios no solo provee, sino que también nos instruye en cómo mantener lo que nos ofrece. Destruir la mentalidad de carencia. También conlleva reparar la conexión que tenemos con el dinero, considerándolo como un recurso, no como un salvador. Cuando el dinero asume el rol que únicamente le corresponde a Dios, se transforma en causa de inquietud. Al regresar a su posición adecuada, se transforma en un recurso valioso y lleno de bendiciones. El Salmo 34 revela que tener fe nos brinda liberación. Libera tu corazón del temor al futuro. Suelta la carga de la necesidad de acumular sin propósito y aligera tu alma del miedo a la pérdida. Esa paz interna es el espacio donde la abundancia se desarrolla con mayor naturalidad. La fe no se trata de magia, sino de una manera de existir. Es optar por tener fe aun cuando las respuestas aún no se han manifestado. Es importante dar gracias antes de conocer el resultado final. Es seguir las instrucciones, incluso cuando la senda no se presenta completamente definida. Esa disposición transforma el entorno espiritual y asimismo la oración nocturna. En el versículo 17 se dice que los justos claman y el Señor les escucha, liberándolos de todas sus aflicciones. No se refiere a algunas, sino a todas. Esto abarca las inquietudes financieras, las tensiones en el hogar y las ansiedades sobre lo que vendrá. Dios no permanece ajeno a ninguna situación, pero anhela que adoptemos una actitud adecuada, un corazón abierto y una fe que se manifieste en acciones. Este nuevo día representa una oportunidad fundamental para liberarnos de los pactos internos que nos atan a la escasez, para abandonar la mentalidad de derrota anticipada y para dejar de vivir en la expectativa constante de lo negativo. El Salmo 34 nos anima a elevar nuestra vista, a transformar nuestra perspectiva y a poner nuestra confianza en lo divino. Al momento en que la mente se conecta con la verdad divina, la calidad de las elecciones se eleva. Al mejorar las decisiones, los resultados se transforman. Y cuando los resultados se transforman, la provisión se revela de maneras renovadas y constantes. La fe no suprime el esfuerzo, sino que lo organiza. No anula el trabajo, sino que lo guía. No elimina los retos, pero sí disipa el miedo que los agranda. Y desde ese sitio, el suministro comienza a manifestarse con más nitidez. Esta noche es un momento propicio para reflexionar sobre la mentalidad con la que se avanza, ya que la abundancia no se origina en lo material, sino en nuestras creencias. El Salmo 34 es muy explícito en su mensaje. Al depositar nuestra confianza en Dios, la carencia pierde su influencia. Dios fiel,
En esta noche nos acercamos a ti con un corazón honesto, reconociendo que toda verdadera provisión proviene de ti. Tal como se expresa en el Salmo 34, hoy elevamos nuestra voz, confiando en que atiendes el clamor de los justos y que no pasas por alto ninguna de nuestras necesidades. Ahora nos despojamos de la inquietud, el miedo y la ansiedad relacionados con nuestro sustento. Dejamos atrás la presión de creer que todo recae únicamente en nuestras capacidades. Te agradecemos por ser nuestro proveedor, nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Como se menciona en las Escrituras, quienes buscan al Señor no carecerán de nada bueno. Y esta noche acogemos esa promesa con confianza. Señor, observa cada hogar que eleva su oración en esta noche. Eres consciente de las cuentas, las obligaciones, los compromisos y las tensiones que cada individuo enfrenta. Todo te es conocido. Por ello solicitamos una provisión adecuada, puntual y pura. Oración nocturna que preserve la tranquilidad. Suministro que llegue sin la carga de la preocupación. Que la provisión que recibo sea el resultado de tu guía y no de mi desesperación. Como tu palabra nos enseña que el Señor observa a los justos y escucha su clamor, hoy elevamos nuestra súplica con humildad, no desde la queja, sino desde la fe, no desde la falta, sino desde la seguridad de que proteges a los que amas. Te rogamos que ilumines senderos donde no se veían, que aportes las oportunidades adecuadas, que organizar nuestras finanzas, decisiones y reflexiones. Padre, te pido que bendigas el esfuerzo de cada uno, que protejas los trabajos realizados con rectitud y que guíes los proyectos que surgen de la honestidad. Concede la sabiduría necesaria para gestionar, la paciencia para aguardar y el discernimiento para tomar las decisiones correctas. Que ninguna elección económica se realice desde el temor, sino desde la serenidad que proviene de tu interior. En esta noche, evocamos tu promesa, cuando afirmas que el ángel del Señor se encuentra en torno a aquellos que te temen y los protege. Solicitamos esta protección sobre nuestras finanzas, resguardándonos de pérdidas innecesarias, de engaños, de decisiones erróneas y de asociaciones inadecuadas. Protege nuestras sendas y guía nuestros pasos durante la noche. Señor, destruye toda forma de mentalidad de escasez que haya tomado raíz en mi corazón. Destruye cualquier palabra negativa que se haya pronunciado en relación a la provisión. Purifica tu mente de ideas de fracaso, de carencia y de miedo al futuro. Esta noche, proclamamos nuestra confianza en ti y afirmamos que nuestra esperanza se mantiene sólida en tu lealtad. Tal como menciona el Salmo, este humilde suplicó y tú lo escuchaste. Hoy elevamos nuestra voz con fe. No es por nuestra fortaleza, sino por tu lealtad. No es por nuestro mérito, sino porque tú eres bondadoso. Libéranos de cualquier preocupación económica y otórgase paz en nuestro interior mientras tú actúas. Padre, en esta noche te pedimos que nos enseñes a vivir con satisfacción y a la vez con esperanza. Agradecemos lo que tenemos y confiamos en lo que está por llegar. Ayúdanos a reconocer tu provisión, incluso en los detalles más pequeños, y a no pasar por alto las bendiciones cotidianas que a menudo nos resultan invisibles. Bendice cada ingreso, cada sueldo y cada oportunidad que se presente. Aumenta lo que se recibe al ser gestionado con prudencia. Reorganiza lo que está en caos. Recupera lo que se ha extraviado. Proporciona equilibrio donde ha reinado la duda y que todo lo que recibamos sirva para el bien, para bendecir a los demás y para glorificar tu nombre. Esta noche afirmamos que tú eres bondadoso y que aquellos que depositan su confianza en ti son verdaderamente afortunados. Hoy proclamamos que avanzamos con valentía, respaldados por tu protección. La provisión que recibimos no nos quitará la serenidad. Al contrario, reafirmará tu lealtad. Agradecemos este nuevo amanecer con un corazón lleno de gratitud. Nos apoyamos en tu promesa y tenemos fe en que,
Al igual que en ocasiones pasadas, volverás a darnos lo que necesitamos, ya que siempre cumples. Amén.